Hola, buenas a todos. Bienvenidos a una partida de la OITSL. Vamos a jugar contra Vidart, un compañero de la LFTS. Siempre la llamo Liga Hispana, pero realmente no me sé qué significa, qué significa el acrónimo. Lo ha venido haciendo muy bien. Creo que hemos empezado en oficiales más o menos a la vez, pero él sigue vivo en la ITSL y consiguió subir de categoría en la RTSL, o sea que lo está haciendo muy bien, a pesar de haber empezado con una trayectoria similar. Por lo que a priori debería ser una partida muy igualada. Vamos a ver qué tal se da y, como él dice, esperemos que sea Sobre una la bonita cuestión partida. acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, A no priori, había joder, otra salida. nuestra mano es increíble, la verdad. Y me genera muchas dudas, ¿no? Sobre con qué empezar aquí. Tenemos bastantes cartas muy buenas. Teóricamente, los dos mejores headlines son Vietnam y Socialists. Purga obviamente también está muy bien. Distal no lo querría arriesgar en un headline. Y me siento tentado por empezar con un Vietnam, ya que en caso de que haga un Defectors eh, podría volver a ponerme por la zona. Middle East no me ilusiona, pero bueno, es lo que hay. No iba a ser todo tan bonito. Y pues una opción podría ser intentar holdear Purga o holdear Distal. Empezar con un Vietnam y jugar Nat inmediatamente, ya sea golpe en Irán o rellenar Tailandia, que yo creo que sería lo suyo. Mm, Tengo dudas, la verdad. Tengo bastantes dudas aquí. También podríamos empezar con Vietnam y rellenar Irak y Tailandia. O poner uno en Afganistán. Hmm, Yo creo que Marshall lo queremos mandar espacio, sí o sí. Our efforts are made in the belief that men and nations can cooperate, and that there are no international problems which Tiene que men ser of Vietnam, yo creo. goodwill cannot solve or Vale, agitate. Olympics. Lo gana. Y podemos hacer algo así. Porque tenemos la China. O podríamos centrarnos en un golpe en Irán y si le quitamos... Uf, es una decisión complicada esta. Preferiría, ¿sabes? Simplemente usar, no sé, un Fidel para hacer algo así. Me sabe más eficiente a nivel de operaciones, pero claro, si tiene Warsaw, eh, puede ser complicado. Yo creo que vamos a intentar esto. Tailandia es un poco débil contra un golpe de estado, pero tenemos la China. Vale. Podemos dar un golpe de vuelta.
O podemos hacer... Uy. Algo así. Protegemos Tailandia de esa forma, un poco mejor. Amenazamos con coger Indonesia, usamos el bufo. Sí, sí, yo creo que sí. Y recuperamos dominación de Asia. Él de momento parece que tiene una mano débil. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto. Indico el espacio. Nos quitamos Middle East. Yo creo que en marcha al espacio vamos a intentar un coup. Vamos a hacer así. Indo-Paki. Yo creo que tiene que ser coup con purga. Hubiese preferido no usar purga, pero bueno. Tenemos Tailandia, dejamos distal para más adelante. Vale, sale razonablemente bien. Bloqueamos también el acceso a esta zona, además que ahora que no tiene Indo-Paki. Y es un muy buen comienzo para nosotros, de esta manera. A pesar de la ventaja de puntos que ha conseguido ya. Yo creo que simplemente tiramos espacio. No sale, pero bueno. 3 cartas de 4, un inicio bastante bueno. Y un coup con DAC, probablemente en Tailandia. Uf. Qué dolor. Qué dolor. Creo que va a tener que ser coup con la China. Salimos con nazis. Había pensado salir con Warsaw, pero no lo paraba. No, es que no me la quiero jugar tanto. ¡Oh! Dios. Hemos empezado con muy buena mano, pero los roleos no están siendo lo nuestro, la verdad. Y esta ventaja de 8 puntos es muy jodida. Nuclear Test Ban. Sí, eso ya. Muy complicado pararlo.
Sé que le estoy dando la opción de un Q, pero creo que no puedo dejar que coja muchos Battlegrounds en Asia. С своей стороны, я хотел бы заверить вас, товарищи, что вы можете смело положиться на товарища Сталина. Creo que había que pararse un momento para poder hacer eso. The challenge of the 20th century is the challenge of human relations and not of impersonal natural forces. No sé si esta mano con una purga hubiese sido muy dolorosa para él. Quizá eso podría haber cambiado un poco las cosas, no lo sé. Creo que vamos a tener que holdear 100% en intervención por si acaso. Y hay muchas cosas que necesito hacer aquí. Demasiadas. Demasiadas. Esto creo que es obligatorio. Esto creo que es obligatorio. Y esto puede ser obligatorio. Es que si me coge... Uy, si me coge con China Indopac y luego hacemos un pan como unas hostias y tengo que poner en Zaire por si sale con CIA. Suez. Prefiero quitarle en Europa para que en todo caso tenga que reparar todo y no hacer nada más. Hmm. Bueno. Creo que tiene que ser una purga.
porque además tenemos blockade. Marshall, vale. Juego yo Intervention con defectos porque no la voy a poder holdear y simplemente se va a descartar con Fevier Plan, así que pues me ahorro el punto. Nada. Vale, lo salva por uno. Es European, vale. Nos ponemos ahí por si acaso, para que no pueda romper, por un posible también... Voice of America. CIA. Ya sabíamos que la tenía. Vamos a jugar ya Blockade. Le quitamos US Japón. Espacio de gol. En principio tiene que jugar Nasser, así que creo que no necesito coger Saudi Arabia. С своей стороны я хотел бы заверить вас, товарищ Кличко, можете Ponemos esto por Nasser. положиться на товарища Сталина. Completamos South America y empezamos a trabajar en regiones en las que no tenemos presencia.
Vale. Nos toca esto. No podemos jugar Missile Envy de momento, así que vamos a ir con un Cambridge 5. Ahora sí lo jugamos, vamos a ver qué tiene. Sabemos que no tiene... sabemos que no tiene scoring. Vale. Amenazamos con coger Panamá. Vamos a tener que coger Sudáfrica. Vale. Vamos a tirar de aquí espacio. Vamos a tirar de aquí espacio primero. Y ahora seguiremos. Uf. Bastante durete. Но посмеетесь, когда мы, знаете, обгоним вас и скажем: господа капиталисты, до свидания, наш поезд сюда идет. Пожалуйста, за нами. Hago esto para alineamientos inmediatos si se intenta meter en South America. Pinta un poco feita la cosa, la verdad. Por si acaso, nos vemos obligados a jugar Sadat. Quagmire espacio. Está bien que no haya conseguido los puntos.
Y vamos a intentar molestar lo que podamos. O puedo simplemente dar ya esto. Y hacer algo así. Y conservar Che, que es una buena carta, en lugar de pasar con una carta bastante mala como es Sadat. Kitchens. Hmm. Aquí estaría bastante bien poder verle el headline, la verdad. Yo creo que salimos con Decoll. En las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Hmm. Y esa parece ser la situación también en muchos otros países de Brezhnev. Puede ser interesante que me dé Brezhnev. y de África. Eh, Vamos a intentarlo con Cultural. O en Panamá. Yo creo que aquí está bien. Ah. No estamos teniendo nuestros mejores cups. Protegemos, impedimos que pueda coger Israel. Vamos a intentar tirar Middle East y Colonials espacio. Auerman, vale. Yo creo que urge más Colonials por intentar llevarnos los 2 puntos. Espero que no quite South America. Bruce War, ABM, Flower Power. Vale. Nos llevamos esos 2 puntos, era importante. Vale. Vale.
para bustear un posible coup más adelante. Él tendría que proteger Zaire ahora, yo creo. Ujú. Vamos a ver si podemos debilitar un poco su posición en Europa. Prefiero West Germany para un posible Willy Brandt. Quizá podría haberlo empleado, no sé, en coger algo en Southeast Asia, que son 2 puntos. Oh, mira, Willy Brandt. Y aquí o rompo Panamá o rompo Europa, yo creo. Y a ver con qué lo limpia. Podría haber intentado jugar el evento, pero no quiero darle pie a ningún golpe de estado. Tampoco sé qué podríamos haber cogido. Según IBM, tal, pero bueno. Si nosotros conseguimos escorear esto y con un coup ganar posiciones aquí, deberíamos no estar tan mal. John Paul. Vale. Hmm. Mm, 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 mm. Pues complicada, ¿eh? No sé qué quiero hacer aquí. No sé qué quiero hacer aquí. Supongo que un junta. Supongo que un junta. Sí. Porque creo que Biertrap no ha salido. Ahí está. Oh. Ahora sale el 6. Madre. Ujú. Mm. Creo que quiero jugar Fidel cuanto antes.
Él sigue teniendo abierto Francia a todo esto. Si hace eso, entiendo que puede tener Europa. Vaya. Cuban Missile, vale. Vamos a quitarnos South. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Quizá tendría que haber jugado yo Fidel antes. Creo que este evento así está bastante bien. O también podríamos coger aquí o empezar a pelear por regiones. O hacer así. Rompemos Europa, yo creo, sí. Que es la que queda por escorear. Vale. Vale, Europa. Europa y él tiene Gunman. Europa y él tiene Gunman, tiene Southeast Asia. Salimos con Europa. Oh, no me jodas, otra vez África. ¿Dónde puedo querer el cup? África ya está escoreado. Quizá México. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom here in this hemisphere, and we hope around the world. God willing, that goal will be achieved. Ay. Puede que haya sido un error por mi parte, la verdad. Él tiene voice a todo esto, tengo que tenerlo en cuenta. Tengo que tenerlo en cuenta. Creo que vamos a coger Francia. Y supongo que le vamos a dar Asnot, inmensa mayoría de los países de América Latina. porque o le doy Asnot o le doy Usuri, pero no me puedo quedar las dos. Y Usuri yo creo que me fastidia demasiado. Países de
Sé que esto está jugado, pero vamos a ver si para Final Scoring, porque está la partida muy igualada. Vale, juega ya Boys. Pues me obliga a hacer eso. También podría hacer algo así. Para darle menos puntos. Ahora que ha jugado Boys, no quería hacerlo antes, pero ahora creo que sí que merece la pena. Obviamente quiero reparar esto cuanto antes. Vale. Joder con los espacios. Él supongo que se tirará OPEC. Lo gana. Vamos a jugar esto. Y con Asnot. Vale, vamos a ver si nos sale bien. Maravilloso. Eso ha sido muy muy bueno. Vale, Gamma y Summit. Vamos a ir cogiendo ya posiciones en Asia. Nos aseguramos Israel. Comecon. Vale. Tenemos Wargames nosotros. Pero no lo vamos a poder conseguir a priori. Necesito un Brezhnev. A ver, esto es evento. Esto es posiblemente evento. O sea, 3 teóricos eventos. Incluso un cuarto.
Yo creo que salimos con Missile Envy, ¿no? No tenemos... O sea, ya no hay nada que baje el Defcon para nosotros, si no recuerdo yo mal. Podemos intentar holdear esta junta. Hmm. Yo creo que tengo que ir con todo aquí. Madre mía. Los roleos. Ay, Diosito. No puedo holdear Bresnev porque me voy a quitar OAS con Even Intervention. The totalitarian world produces backwardness because it does such violence to the spirit, thwarting the Vamos a ability intentarlo otra to vez. create, to enjoy, to worship. Ay. Qué mal. Voy a tirar Formosa Espacio probablemente. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Jugamos así porque son eventos o cosas a las que teóricamente tiene que responder. De todas formas, voy a meter ahora uno más en Brasil por si acaso. Pero meter uno en Brasil de primeras es como una jugada muy pasiva, yo creo. Esto nos da acceso a Libia. Mm. Qué pena. Ah. Qué pena. Esto ha salido muy mal. Al menos ya no tengo el riesgo ese, ¿no? De... No hago relineamientos. Por lo menos.
Que le doy Formosa, pero bueno. Eso me puede ayudar para un posible country count en... Y esto para posibles relineamientos. Creo que vamos a hacer así, le hacemos más difícil que me rompa y podemos intentar pelear esta zona más tarde. Está tensa la partida, la verdad. Sí. Me imaginaba que algo así podría pasar. Today I say, as long as this gate is closed, as long as this scar of a wall is permitted to stand, it is not the German question alone that remains open, but the question of freedom for all 1, 2, 3. 4 teóricos contra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puedo intentar salir con esto. Él me ve, ¿no? Y no dar golpe de estado. Coger Corea del Norte. Coger Colombia. Y Egipto. Creo que tengo que guardarme Nuclear Test Ban por la China, de momento, así que podría jugar con Evil Empire. Ah. O me quedo Evil Empire como posible carta para el espacio. Voy a tener que dar golpe de estado de todas formas, así que puedo darlo con Kitchens. Tengo mal tempo para este turno, la verdad. Creo que esto tiene que ser así.
Mantener la amenaza ahí. Sobreproteger Corea del Norte. Irán, Irak. Oh, no. No, 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 no. Ese uno ahí, madre mía. Me ha matado. A lo mejor tendría que haber usado... Buah. Esto es partida, básicamente. Yo diría, vaya. The totalitarian world produces backwardness because it does such violence to the spirit, thwarting the human impulse to create, to enjoy, to worship. Esto es partida. Pero quiero intentar forzar que me dé la China, supongo. Tendría que haber escoreado, tío. O haber puesto uno en Haití. Necesito la China y que le toque alguna carta complicada. De último turno y que a mí me toque Hendrix o algo así. Que le toque la de Cuba y que a mí me toque Hendrix. Que no va a ser el caso. Thwarting the human impulse to create, to enjoy, to worship. Ay, qué mal. Va a estar la cosa súper igualada. Aquí yo me llevo 1 y 2, 3. Vale, al menos no se puede quedar con cartas. Y aquí lo normal es que me lleve 4. Si se escorea South America de último turno, tengo chances. Si no, pinta feo. Si no, pinta feo. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Quagmire, supongo. Es el mejor headlane que puedo tener ahora mismo. No está Missile Envy, ¿no? No, así que puedo jugar ahí bien tranquilamente. Tiro una de estas al espacio. Y dime que no tiene la purga. Liberation puede ser una buena última jugada. Mierda.
Ah, a ver cómo podemos hacerlo. ABM va a tener que ser en un sitio en el que tenga efecto. Que África son 2 puntos solamente. O sea que tiene que ser o central o south en Venezuela. No me jodas. No me jodas. Uf. Desmen 13, Rumanía, sind ohne Imperitus Receptitorum Proforum. Grains ha salido porque como me quito otra carta es que estoy jodidísimo. Este cup decide, yo creo. ¡Ah! Creo que esto es GG. No sé dónde se ha puesto. Пусть он укрепит нас. Japón. Стремление сделать все ради возрождения Родины, идти вперед по пути социалистического 1, обновления. 2, 3, 4, 5, 6. Era lo mejor intento un cupo aquí para... Sí. Și de aceea trebuie să apărăm cu toate forțele integritatea și independența României. Que mi primera mano ha sido muy buena, pero ha tenido, yo creo que... o sea, yo he tenido suerte con las cartas y él ha tenido suerte con los dados. Entonces, en ese caso, pues bueno, se iguala, ¿no? Pero es que los últimos cups me están matando. Y ahora mismo no tengo ni idea de dónde jugar esto. No tengo ni pajolera idea. Puede ser así también. Sí, yo qué sé.
Ese uno fue criminal, sí. Madre mía, es que yo diciendo, bueno, tengo el uno, ¿sabes? O sea, tengo la China Card. Si hace algo, pues bueno, pues le doy la vuelta. Pero es que luego sacar uno con la China Card, madre de Dios. Ah, no sé. La verdad que los dados no me han acompañado. Las cartas, pues bueno, no han estado mal. Mm, no han estado del todo mal. O sea, he tenido algún turno complicado él también. Pero es el nuclear Saps ha sido, te diría, bueno, un poco todo, ¿no? Eso sí que dolió, porque ¿qué fue? Nuclear Saps y luego África, no, es que no he vuelto, no he podido volver a entrar ahí, la verdad. Quizá tendría que haber centrado mis cubes en África en lugar de en esta zona. Produces backwardness because it does such violence to the spirit, thwarting the human impulse to create, Vale, no tiene to South. enjoy, to worship. Si yo hago así, pues no hay nada que hacer, ¿no? Hago un relineamiento. Un relineamiento mágico. Mm. ¿Qué puedo hacer con uno de operaciones? Ah, ¿qué puedo hacer con uno de operaciones? ¿Qué puedo hacer con uno de operaciones? Por favor, no lo sé. Es que no puedo ni romper, no puedo ni igualar en ninguna parte. Protejo lo que tengo. Si él coge esto y me rompe, o sea, sí, supongo que la jugada más lógica es hacer así, ¿sabes? Supongo que la jugada más lógica es hacer así. 3, 2. Es que ¿qué me ha quitado? Me ha quitado... Liberation. A lo mejor tendría que haber salido con Liberation. Pero da igual. Da absolutamente igual. ¿Puedes corear? Bueno, tiene, sí, claro. Ay, señor. Se ha intentado, ¿eh? Se llevará 5 de ahí, supongo. Hombre, un puntito. Se llevará 5 de ahí, supongo. Más esto. GG. GG. O sea, he tenido un poquito mala suerte con los dados. Yo creo que las cartas más o menos en general igualadas, a lo mejor algún timing más o menos sería para analizarlo. Pero él ha jugado muy bien también, ¿eh? O sea, nada que decir de la partida. Ha estado muy interesante. ¿Me dejas? Sí. Así que nada, otra derrota en la OITSL. Vamos muy mal ahí. Eh,
Espero no descender, porque la verdad que, o sea, no me voy a clasificar para los playoffs, pero jugar contra los jugadores que hay en Gol, pues está bastante guay, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado la partida, os lo hayáis pasado bien. Suscribirse, darle a like a la campanita, todo eso. Y dejad comentarios. Bueno, un abrazo, hasta la próxima.